que anunciábamos en el principio y que ya viene arrastrándose desde hace un tiempito con miradas que se cruzan dentro o fuera de la coalición, y es el famoso desafuero del senador Manini. Repasemos. La Comisión de Constitución y Legislación retomó este martes el estudio del pedido de desafuero al senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El senador había solicitado a la comisión que este tema se trate lo antes posible en el plenario de la Cámara de Senadores. Mi intención al pedir venir a esta comisión es que el tema no se siga dilatando, que no pasen las semanas y los meses sin que se trate, dijo el senador ante la comisión, según consta en la versión taquigráfica del 22 de abril. El Frente Amplio ya tiene decidido votar el desafuero. Por supuesto vamos a escuchar los argumentos jurídicos y políticos que se planteen, pero nosotros creemos que se ha hecho causa a partir de la solicitud del señor fiscal. El fiscal Rodrigo Moro Soli solicitó el desafuero del excomandante del Ejército por el caso de las actas de Gavazo. El fiscal entiende que Manini Ríos omitió denunciar a los superiores las confesiones de José Gavazo ante un tribunal de honor militar por la desaparición del militante tupamaro Roberto Gómez Soro en el año 1973. Si bien Manini pretende que se vote el desafuero, legisladores de su bancada tienen opinión distinta y entienden que no hay fundamentos suficientes para hacerlo. En ningún caso, igualmente nuestra definición, hablo en lo personal, tiene que ver con la posición que tome Cabildo, porque ni el propio Manini, los fueros son de la Cámara y es en ese marco que nosotros lo vamos a analizar. Y yo que soy alguien que reivindica la existencia de los fueros, en ese sentido creo que hay que actuar con mucha responsabilidad llegado este momento. Bien, finalmente, ¿es un tema político o es un tema jurídico? El Frente Amplio ahora se alinean que sí va a pedirlo, no, lo va a votar, el desafuero, pero Mujica planteaba su diferencia en ese sentido, ¿no? Que por intereses políticos prefería que no, para que no haga de su figura un mártir el propio senador Manini. ¿Qué opina? Y le damos la bienvenida con mucho placer a la senadora Graciela Bianchi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué opino yo? Sí. Es un tema sumamente delicado cuando se trata de los fueros de un legislador. No porque nosotros pretendamos ni tengamos privilegios, pero los fueros son del Parlamento. Entonces, yo no me lo planteo si es Manini, en otra oportunidad fue Nino Boa, hace unos cuantos años fue el pedido de desafuero del senador Erro. Sí. Bueno, entonces lo que pensamos... Lo que pienso yo, porque todavía no se tomó ¿No es posición. un tema político? No, para mí eso, a ver, tiene un componente político, si no sería absolutamente ingenua si no lo pensara. Ah, bien. Pero para mí es un tema primero jurídico. Ayer cuando volvió Mujica de su periodo de cuarentena, volvió a repetir que para él hay situaciones que son primero políticas y después jurídicas. Vuelvo a discrepar, nunca nada puede haber antes de lo jurídico. En mí personalmente no va a pesar las razones políticas, van a pesar las razones jurídicas. Es decir, yo tengo que llegar como senadora a la convicción suficiente que hay elementos para que un legislador u otro poder del Estado, perdón, en este caso la Fiscalía, tenga elementos para proteger a un legislador que es del Parlamento, sacarle los fueros. Bien, pero ahora, ¿el punto cuál es? ¿Estudiar las pruebas? Claro. ¿Pero eso le compete al Parlamento o a un juez? Claro, no. En primer lugar, nosotros ahora tenemos el régimen acusatorio. O sea, eso sabemos todos con el nuevo Código General del Proceso, que el que impulsa la acción es el fiscal, ¿verdad? El fiscal actúa, investiga, puede pedir la formalización y después, que en otra época se llamaba procesamiento, y recién después, según se dé el proceso, actúa o no un juez. O sea que acá lo que tenemos es un pedido de la Fiscalía. ¿Yo le tengo desconfianza a la Fiscalía? No, pero quiero ver. Y ya vi la carpeta de la Fiscalía. Entonces, con la carpeta, porque eso lo mandaron inmediatamente. La carpeta de la Fiscalía, mi modesto
conocimiento de derecho, y además la presidenta de la comisión, que es la doctora Ciaín, que también es de mi lista, la 404, le pasa exactamente lo mismo. De esa carpeta no se desprenden elementos de convicción suficientes. Pero ¿no es siempre más fácil ir por el lado de que investiguen lo que haya que investigar? ¿No es lo que plantea el propio Manini? Sí, pero nosotros, a ver, yo lo vuelvo a repetir, a mí no me importa que sea Manini. Quien fuere, saquemos quien una... fuera. Si el parlamentario está diciendo... se tiene la fe suficiente como para que cuando se investigue salga limpio y dice, vótenme el desafuero. Lo que dijo Manini es responsabilidad del senador Manini. Y lo que dijo Manini en la comisión, que fue la primera que se integró a solicitud de él, antes de tratar la LUC, el proyecto de ley de urgente consideración, fue que quería que se hiciera lo más rápido posible. Sí. Eso fue lo que fue a plantear. Él no fue a plantearnos a la Comisión de Constitución y Legislación, levántenme los fueros. Aunque hubiera ido, a mí no me interesa. Yo no le levanto los fueros a un legislador porque se le ocurre al legislador. Ni debemos hacerlo como legisladores responsables. Él lo que pidió que fuera lo más rápido posible. Bien, pero es posible que entonces no exista una visión consensuada en el Parlamento de con qué criterios se protege el Parlamento los fueros. Por eso es que tenemos que estudiar realmente los antecedentes, porque la Fiscalía puede tener su opinión, ser absolutamente independiente, a pesar de que forma parte de un organismo descentralizado que tiene vínculos con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, cosa que a mí ahora podría decir, bueno, el Poder Ejecutivo ahora es de mi partido, pero yo no lo pienso partidariamente. Primera cosa. Segundo lugar, puede no estar en la posición correcta. Y hay antecedentes que faltan. Por ejemplo, nosotros no entendemos, yo lo pedí ayer especialmente, y toda la comisión estuvo de acuerdo, y otros legisladores pidieron otras cosas, necesitamos el expediente administrativo de investigación en el Ministerio de Defensa, porque todo el proceso que se inició con las declaraciones en los tribunales de honor, y las idas y venidas y las comunicaciones o no comunicaciones, Las homologaciones. fue una situación muy confusa. Acá hubo un ministro que también pedimos, la carta del extinto ministro Menéndez, se lo pedimos a Presidencia. Hubo situaciones confusas y en consecuencia es nuestro deber, seríamos unos irresponsables, porque además si hiciéramos lo contrario. Ayer Mujica dijo una cosa que sí tiene razón. Nosotros tenemos que tener cuidado, además, porque hubo mucha gente que votó a Manini. Bueno, ese aspecto iba a introducir. ¿Qué pasa cuando quien está en cuestión es justamente un político, ¿no? O un líder de un sector que ha recibido mucho respaldo popular? ¿Sí? Él hace referencia especialmente a eso cuando habla de la percepción política del tema, ¿no? Para mí no es jurídica, porque... A ver, el poder del Estado lo tiene la ciudadanía. El Estado es eso. Los gobiernos son inquilinos del Estado. Entonces, yo tengo a su vez como legisladora, podría ser de otro partido, actuaría de la misma manera. El deber de defender como senadora el derecho de los ciudadanos que entendieron que el senador Manini en poco tiempo, creo que fueron 260.000 votos obtuvo. Entonces, es doble la responsabilidad. Es doble la responsabilidad. Además, ustedes saben, me conocen, y tú especialmente, Victoria, yo soy profesora de historia. La elaboración del concepto de fuero parlamentario llevó siglos. Podemos incluso, yo arrancaría con el proceso de Juan Sin Tierra en 1215, en Gran Bretaña, en aquel momento Inglaterra, donde se le empezaron a limitar el poder a los reyes, a los señores feudales. Bueno, ¿tenemos reyes y señores feudales? No, pero tenemos otros poderes del Estado, que somos independientes. En consecuencia, yo no voy a levantar la mano, ni para una cosa ni para la otra, sino veo todos los antecedentes. Bien, ¿qué opina por aquí o las preguntas que le quieran hacer a nuestra invitada? Pepe. Es bien interesante lo que plantea la senadora, que además tiene razón, es cierto, los fueros le son otorgados al Parlamento para que pueda funcionar sin intromisión del resto de los poderes, no son de los parlamentarios. Lo interesante de este caso, y ahí sí creo que entra en lo político, es que más allá de palabra más, palabra menos, pero Manini, el senador Manini, ha planteado que efectivamente se le vote el desafuero, ¿no? Y ahí sí me parece que hay un tema que es innegablemente político.
¿Qué va a pasar con esto? La verdad que yo no le encuentro mucha vía de solución con respecto a lo político. Sí, la pregunta que me gustaría hacerle, senadora, es, porque no lo tengo claro, ¿qué pasa, supongamos, en el escenario donde se le vote el desafuero al senador Manini? ¿Hasta cuándo quedan suspendidos su calidad de legislador para que pueda volver a retomar su tarea parlamentaria? Hasta que se pronuncie la justicia. ¿Y eso puede llevar? Y eso puede llevar tiempo. Mucho tiempo. Sí, sí. Con el nuevo código se supone que todo se aceleró mucho más. La imputación que se le hace prima facie por fiscalía es un delito menor. Desde el punto de vista general, si fuera un ciudadano común. Porque, pero en el caso de ser, primero porque fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, porque fue destituido por el presidente de la República. Y en tercer lugar, es senador de la República. Entonces, a mí lo que me preocupa, y vuelvo a repetirlo, porque no tenemos posición de partido ni de coalición, y a mí va a ser muy difícil que me convenzan. Yo soy muy independiente y Luis respeta mi independencia. A mí no me importa, en realidad, si va a durar mucho, si va a durar poco, porque a mí de verdad que el componente político no me interesa. A ver, no me interesa. Obvio que preferiría que no se estuviera dando esta situación, pero lo que tengo que evaluar es, bueno, ¿está en condiciones, hay elementos de convicción suficiente para los legisladores? Primero de la Comisión de Constitución y Legislación y después del cuerpo. Porque después el que va a decidir es el Senado. Nosotros estudiamos el tema. Lo que pasa es que si no interesa el argumento político, se cae lo otro de que lo votó mucha gente. No, pero eso es un problema democrático y republicano. A ver, esto es más de una república representatividad democrática, la gente lo votó. Y entonces, ¿pesa en qué? ¿Porque tiene votos? No, pesa porque no llegó de otra manera más que por el voto ciudadano. Entonces yo tengo obligación jurídica de defender el derecho de los ciudadanos que votaron a otra persona distinta, por más que integre la coalición. Lo haría con cualquiera, lo haría con Mujica, lo haría con Topolaki, lo haría con todos. Marta. Dos preguntas en realidad. La primera, cuando el senador Manini expresa públicamente que prefiere que le retiren los fueros, él dice que va a pedir pruebas. ¿Esas pruebas ya se aportaron? ¿Las que pidió? Yo no sé qué está pensando, porque nosotros no... Él lo dice públicamente, sí. Él, reitero, están las versiones taquigráficas colgadas en la web del Parlamento, no es secreta la comisión, pidió que lo tratáramos lo más rápido posible. Sí. Eso fue lo que nos pidió. Ahora, nosotros para empezar a tratarlo, porque después de la LUC fue la primera sesión, empezamos a pedir las pruebas. Sí. El antecedente administrativo del Ministerio de Defensa es fundamental. Porque todo el proceso de los tribunales de honor que fueron y vinieron, bueno, todo eso está en el Ministerio de Defensa, eso no lo tenemos. Ah, todavía no. No, lo que, perdón, sí quiero aclarar, que sí le encomendamos a la señora vicepresidenta de la comisión, a la doctora Saín, que en términos institucionales pidiera a cada uno de los organismos que con la mayor rapidez posible, que son todos públicos además, nos hagan llegar la prueba. Pensamos que la semana que viene, además de la carpeta fiscal, que es lo que tenemos, ya vamos a contar con los expedientes que solicitamos. Bien. Vero, ¿cómo ves el peso de lo político, complicado, lo jurídico? Porque si bien puedo compartir que es jurídico, la solución parece ser política, ¿no? Lo que pasa a nivel del Parlamento, cuando hablamos del peso que tiene esta persona, hablamos de un socio de la coalición, es difícil no visualizar que lo político está mezclado allí con lo jurídico. El propio Mujica ayer reiteraba ese concepto en el caso de, bueno, como estrategia política sería mejor no levantarle los fueros, algo que a mí me parece sumamente peligroso. Hemos visto en la región cómo se ha dado a la inversa. Muchos políticos han buscado entrar a los congresos y a los parlamentos para ampararse en los fueros. Tenemos casos muy concretos de varios ejemplos, como personas, expresidentes, por ejemplo, no han podido ser juzgados amparándose eternamente en los fueros. Entonces me parece muy peligroso esta cuestión de visualizar el fuero como un lugar político donde poder ampararse. Y en ese caso me corresponde preguntarle cómo incide en este asunto del caso Manini concretamente que las denuncias hayan sido anteriores a su proclamación como candidato a las internas. A los efectos de decidir si tiene que presentarse ante la justicia, si nosotros consideramos que hay elementos de convicción suficiente, no es una variable a tener en cuenta, en absoluto. Porque se fueron dando
antes. Ahora, yo no voy a jugar intenciones. Estoy de acuerdo y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue el autor de un proyecto de ley que nunca se trató en gobiernos anteriores donde nos desinvestían, es decir, a los legisladores de los fueros, no por nuestras acciones y nuestras acciones públicas, porque es para eso que están los fueros, ni para nuestras opiniones, porque eso tenemos fueros desde que somos proclamados por la Corte. O sea que nosotros no queremos fueros para ampararnos en ningún tipo de otra cosa que no sea nuestra actividad pública y nuestras opiniones públicas. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué se presentó Manini o no? Eso hay que preguntárselo a Manini, sinceramente no lo sé. Nunca, se lo podría preguntar, tengo muy buen vínculo como con todos los legisladores, pero no me parece que corresponda. Y que yo lo pregunte. Hablando de opiniones públicas que, bueno, que se pueden llegar que pueden llegar a intervenir en temas que no le son directamente el objeto, pero enturbian o complejizan. ¿Tiene algo que ver estas últimas de Domenech hablando sobre una ley de amnistía, por ejemplo, para dejar de lado la persecución de los delitos de lesa humanidad? Lo que a mí corresponde, no. Eso habría que preguntarle a Domenech. Para nosotros, vuelvo a repetir, es un caso que está enmarcado en situaciones que yo he vivido. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pues son más jóvenes que yo, pero la historia la estudiamos todos. Recuerden lo que fue el que todo el Parlamento resistiera, todos los partidos políticos resistieran el desafuero del senador Erro. El desafuero del senador Erro hubiera significado abrirle las puertas antes y legitimar antes a los militares golpistas. No sé si se acuerdan del episodio de Dardo Ortiz, que se entrevistó con Amodio Pérez, con Fasano, no sé si lo recuerdan. Y el Parlamento, con todos los partidos políticos democráticos, obvio que el Partido Nacional y obvio que el Partido Colorado, no levantaron los fueros del senador Erro, existiendo, si ustedes quieren, algún tipo de elemento de que pudiera sospecharse que tuviera algo que ver con el MLN. Sin embargo, el Parlamento lo defendió, porque era abrirle las puertas al golpismo. ¿Qué pasó con Nin Noboa? Nin Noboa, en el periodo pasado, no, en el anterior, él, digamos que cometió un error en la declaración jurada. Él incluyó bienes, no incluyó bienes que tenía. Bueno, ese proceso penal terminó, no importa. Pero la justicia pidió el levantamiento de los fueros de Nin Noboa. Ningún partido, ni los que ahora integran la coalición, bueno, Cabildo Abierto es nuevo, pero me refiero Partido Nacional, Partido Colorado, no votaron, yo no estaba en ese momento en el Parlamento, no votaron el levantamiento de los fueros de Nin Noboa. ¿Y por qué pareciera tan fácil votarlo en el caso de Manini? ¿Cómo? ¿Por qué pareciera tan fácil en el caso de Manini? Ahí ya entramos ¿Con qué temas se mezclan? A ver, déjame terminar lo de Nin. Lo de Nin, ¿había elementos de comisión suficientes? Sí, prueba documental que no incluyó bienes. Sin embargo, el Parlamento consideró que no era un tema tan importante como para desinvestir a un senador por ese tema que en definitiva no era tan grave. Ahora, acá sin ninguna duda que está debajo de todo este proceso toda nuestra historia reciente. Bueno, por eso lo planteaba directo, ahora, ¿no? También es cierto. Bueno, sí, pero por encima de lo jurídico no. Porque no fue clara la situación del proceso de los tribunales de honor. A ver. Senadora, con este razonamiento que vamos teniendo acá, ¿verdad? ¿Por qué fue tan fácil entonces levantar los fueros del senador Bianchi, creo que es el año pasado, el 2019, que sufrió un accidente de tránsito, iba en estado etílico, pero en realidad no pasaría esto de una falta? Y después tendría un juicio por daños y perjuicios y demás. O sea, no fue un delito muy grave que cometió tampoco y rápidamente se le levantaron los fueros. Bueno. Quizá no tenía el respaldo político, claramente, que tiene Manini, ¿no? Por supuesto. Yo no sé, el respaldo político que tiene Manini es el respaldo de sus votantes. Yo no estaba en el Parlamento. Probablemente si hubiera estado en el Parlamento no hubiera estado de acuerdo en levantarle los fueros a Bianchi.
Porque es cierto que no es un una... delito menor también. Está bien, Entonces, pero yo no estaba. Y mi compañera, la presidenta de la comisión, que tenemos una posición muy hacia lo jurídico, tampoco estaba. Es decir, estaba, pero era suplente. No sé, no respondo cuando yo no me vi enfrentada a la situación. ¿Estaría de acuerdo en haber levantado los fueros? No miro para atrás. Sinceramente no conocí los antecedentes a fondo. Lo que sí yo reconozco y que creo que tenemos de una buena vez que esclarecer, y puede ser una oportunidad de esclarecerla, el proceso que llevó a la destitución de Manini, que O sea que se va es a hablar, jurídico sí. institucional. Pero, digamos, va a entrar entonces a ver aquella comunicación, Toma, presidente Vázquez, qué pasó con el Sí, pero expediente. eso no es solo político, eso es institucional. Estamos hablando del presidente de la República y estamos hablando del secretario de Presidencia. Bien, Eso a ver, refiere a las Marta. pruebas que pidió el propio senador Manini. Yo creo que acá lo que está pesando en estos votos no votos son otras consideraciones. Primero, la figura de Manini, que no deja de ser sumamente controversial. En otro lugar, tampoco el tema de Domenech pidiendo la amnistía, no creo que tenga que ver con este tema, sino que viene vinculado al procesamiento del soldado el otro día por lo que sucedió antes de... Bueno. Pero creo que acá lo que está jugándose es, le damos los desafueros y le damos la oportunidad que él muestre que tiene razón y entonces le damos un empujón importante para que en las próximas elecciones se postule a presidente, o lo dejamos acá con la sombra de la duda y le cortamos la carrera política. Yo creo que eso está sobrevolando en algunos sectores. Pero así lo ve Mujica, de alguna manera, no darle alas como para que pueda construir. Y eso es lo que está pesando en si votos... Pero no lo ve así el resto del Frente Amplio. Bueno, no sé. No lo Están ve. convencidos de que puede terminar con una responsabilidad penal. Creo que por eso están apostando. Lo que pasa es que habrá que ver qué es lo que hay en esas pruebas que se dilucidaron en el Ministerio de Defensa, si lo exoneran o lo inculpan. Bueno, por eso estábamos diciendo que evidentemente el desenlace de esta cuestión es una cuestión política, más allá de que los aspectos que deberían primar serían jurídicos. Es que estamos de acuerdo. Bueno, no todos, ¿no? Nuestra invitada insiste que no. Las decisiones que vamos a tomar, los que tienen mi posición, porque estoy acá hablando yo, ¿no? Sí, por supuesto. Van a ser basadas en lo jurídico, institucional. Porque tampoco a mí me gusta, y lo pienso como senadora y como abogada, que esto quede, en cierta medida también podemos pensar, si queda ante media agua, como decías tú, si te entendí bien, la posición del presidente Vázquez y la posición del secretario de la Presidencia. Yo entiendo que debe investigarse a fondo porque estuvo involucrado y quedó realmente confuso, porque quedó confuso, cuál fue el papel de uno, cuál fue el papel del otro, y a mí me preocupa políticamente, no, ya está, es un gobierno que ya pasó, Vázquez está enfermo, ya está mayor, yo ni lo pienso por ese lado, pero la verdad involucra el futuro. Que me importa desde el punto de vista republicano, no puede así pasar como si nada. Está la carta del extinto ministro Menéndez, que si bien nosotros ahora la pedimos oficialmente, todos la conocimos porque salió publicada en la prensa, y el ministro Menéndez, poquito antes de fallecer, le pidió a su familia no aceptar los honores de ministro de Estado. O sea que, recuerden ustedes cómo fue el enfrentamiento. Entonces, esto hay que esclarecerlo. Claramente. Ahora, ¿es político? No, es institucional. ¿Lo ves así de claro, Pablo? Es muy loable lo que dice, es muy loable, la verdad, esa posición. O sea que sería cuestión de que la Fiscalía tome declaración o introduzca dentro de la causa a Toma y al expresidente Vázquez, y ahí podría pensarse de levantarle los fueros a Manini. Nosotros no podemos condicionar la acción de la Fiscalía. La Fiscalía ya optó por no imputar a Manini y por no imputar a Vázquez ni imputar a Toma. Imputó a Manini. Sin perjuicio, ¿no? Sí, como siempre. Sin perjuicio. Nosotros tenemos en nuestras manos la situación de Manini, pero es una situación compleja desde el punto de vista institucional. Yo sigo insistiendo. Manini puede destrabar esta situación renunciando, por ejemplo, se puede renunciar a los fueros porque hay allí también algunas cuestiones
polémicas al respecto. Se puede renunciar a los fueros, se puede solicitar, a ver, cuando... ¿Pero son del parlamentario o son del Parlamento? Bueno, pero no, fuero? sin duda que son del Parlamento. Si él nos hubiera pedido que le levantáramos los fueros, nosotros teníamos que hacer el mismo proceso. Investigar, pedir las pruebas y decirle sí o no, no se los levantamos. Porque no son de él, como no fueron de Nino Boa, como no fueron de Erro. Yo estudié ya los antecedentes del desafuero de Erro, a pesar de que yo fui contemporánea, será por la edad, pero es por la edad. Pero es muy interesante cómo allí legisladores de fuste, de todos los partidos, grandes juristas, en una situación en que el país estaba al borde de un golpe de Estado, y la figura, bueno, se produjo a los pocos días, la figura de Erro era una figura controvertida y se le vinculaba al Movimiento de Liberación Tupamaros. Y sin embargo, los partidos fundacionales no levantaron los fueros. ¿Por qué? Porque era una incursión del poder político, todavía además autoritario, dentro del Parlamento. Pero entonces esto, si renuncia a la banca, entonces permítame preguntar esto, que puede quedar como en el fondo, ¿no? Entonces, en caso de que no se vote y no se le levanten los fueros al senador Manini, ¿sería una decisión del Parlamento porque advierten un poder judicial, como dicen algunos, que va por revancha y no por justicia? No me metan al Poder Judicial, porque desde que bueno, está... que lo va a terminar de definir después de la justicia, ¿no? Desde que está el Código del Proceso Penal, se usa indistintamente justicia y Poder Judicial. Justicia sí, porque la Fiscalía es justicia. Poder Judicial es el poder del Estado independiente, que va a actuar o no, porque no sé... porque está el proceso abreviado, es un delito menor, estaría ahí la posibilidad de llegar a un acuerdo. Es hipotético, yo no creo que... Ni pienso lo que pase, porque después que salga del Parlamento es responsabilidad. Basado en lo político, parece que el desafuero no sale. Basado en lo jurídico, parece que el desafuero tampoco sale. La pregunta es si se quiere... Es una... Bueno, es mi interpretación. Yo no tengo posición. Es mi interpretación, pero por lo que usted acaba de decir. Ahora, si se quiere ir a fondo en el tema que usted planteaba, en lo institucional, que también obviamente involucra el accionar del senador Manini Ríos, claro. Con el cambio en el Parlamento, con las nuevas mayorías, ¿no se podría crear una comisión investigadora? No, porque esto tiene rango constitucional. Entonces, la Constitución tiene varios artículos que son para sancionar, en este caso para levantar los fueros, por ejemplo, el artículo 115, que es sancionar hasta la expulsión. Recuerden que Araujo se usó el 115 y lo expulsaron. No, eso ya sería una cosa, digamos, fuera de la Constitución. No, pero nosotros nos mantenemos... Una comisión investigadora para investigar los hechos ocurridos con el tema Manini. A ver, nosotros estamos en una posición como gobierno. En especial me voy a referir al presidente de la República y al Partido Nacional, no voy a involucrar a los otros partidos de la coalición, pero de no mirar hacia el pasado. Nosotros queremos mirar hacia el futuro. Y a mí me lo han escuchado decir varias veces. La historia se la tenemos que dejar a los historiadores. Entonces, si nosotros generamos una comisión investigadora en el Parlamento, ahí sí que lo político va a primar sobre todo. Es mi modesta opinión ahora porque no lo había pensado, me lo acabas de plantear y te lo agradezco. Pero digo, volver a revolver... A ver, el tema de estar son dos caminos que van a conducir al mismo lugar, ¿o no? Claro, porque si usted está diciendo que para evaluar el desafuero necesitamos ver cuáles fueron las actitudes del presidente, de Toma, por caminos distintos vamos a evaluar lo mismo. No, porque yo no voy a investigar qué es lo que hizo el presidente de la República o lo que hizo... Pero acaba de hablar de la institucionalidad. De la institucionalidad porque queremos saber qué pasó en el expediente administrativo del Ministerio de Defensa. Porque hubo opiniones contradictorias. No dijeron lo mismo. Yo, si quieren que les diga claramente a mí quién más me hace dudar en esta situación, el ministro Menéndez. Porque el ministro Menéndez me hace dudar. Y yo quiero ver la carta y quiero ver lo que se investigó en el Ministerio de Defensa cuando el ministro era pero Menéndez. indirectamente y directamente va a llegar al presidente cuando el presidente dice, bueno, estaba o no estaba, digo, las responsabilidades van a estar allí. Yo no lo vi investigando lo mismo. Yo no lo vi el expediente. Tampoco nosotros estamos ni en decisión política ni en condiciones jurídicas de hacer ningún tipo de acción contra el presidente. No nos interesa y no corresponde jurídicamente. Pero sí lo que queremos es el que queda en el Senado es Manini. Bueno, a ver, ¿qué pasó?
a ver, a todos les resultó clara la situación. Vuelvo a insistir desde el punto de vista jurídico institucional. Y creo que le debemos un gran reconocimiento y un gran respeto al fallecido ministro Menéndez, porque él era una persona de la confianza del presidente Vázquez. Y él adoptó una actitud sumamente republicana hasta cuando se murió, que no quiso que se le rindieran honores de Estado. Entonces, digo, a ver, ¿es tan fácil como lo que yo estoy viendo en la carpeta fiscal que no hay nada? Entonces, no, yo no voy a levantar la mano ni por Manini ni por nadie, que si no tengo más elementos de juicio. ¿No pesa en este caso la insistencia de Manini? ¿Cómo? Porque hay algunos sectores del Partido Nacional que dicen que, bueno, que pesa mucho la insistencia del senador en este caso. No, en el sector nuestro, en el sector todos, no. Él tiene su posición, tiene todo el derecho del mundo de tenerla. Pero nosotros es difícil que nos entiendan, pero no debe influir, no nos podemos dejar influenciar por esa situación. Tenemos que ir cerrando este tema. Quiero leer un mensaje de cabildantes, de por lo menos alguien que se declara como tal. Dice, a ver, el senador Guido Manini no le van a cortar la carrera política porque los que le van a dar el impulso hacia las elecciones del 24 seremos los cabildantes. A no equivocarse, gente, que Manini va a terminar con mucha mentira, basura bajo la alfombra. Y Manini va a sacudir esa alfombra. Y vamos a ver quién queda empolvado. Bueno. ¿Quieren mi opinión? Sí. Esto es una opinión, no jurídica, política, que yo la distingo. Mujica es coherente. Mujica no quiere que hable Manini. Uy, eso es una opinión o sea que política. El polvo va a llegar a muchos rincones. A ver, no es tonto Mujica, es un señor muy pícaro. Y ayer lo dijo, si no lo entendieron. Entonces, ¿a mí me preocupa? No, porque yo tengo que tener en cuenta el tema de los fueros. Pero como soy una mujer política, sí, claro, o es obvio que Mujica no quiere que Manini hable. Pero eso lo digo políticamente. ¿Influye en mí levantarle los fueros o no? No, porque sería una inmoral si hiciera eso. Tendría que renunciar yo al Parlamento si jugara con la voluntad de los ciudadanos que nos llevaron al Parlamento y sobre todo, y recordemos el desafuero de Erro, los partidos políticos fuertes en el Uruguay, el Frente Amplio también, supieron defender los fueros de los legisladores cuando lo que estaba en juego era la institucionalidad. Caso Erro, caso Noboa, y puede ser un caso similar. Senadora, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. Gracias a usted. Hacemos una pausa y ya venimos.